Vamos a ver lo que viene siendo una estrategia muy potente. Recordemos que el nivel intermedio más que nada consta de las 8 estrategias del libro directamente de Joel del secreto de aprender a invertir. Vamos a ver las 8 estrategias que directamente lo llevaron a él al primer millón, conjunto el plan del 35%, que lo estuvimos viendo directamente en el nivel básico de igual manera. Ahora, antes de iniciar directamente con esta estrategia, recordemos que todas estas estrategias que vamos a ver es más que nada para el plan del 35%, ¿ok? Sin embargo, hay otras estrategias también que vamos a ver ahorita en el nivel intermedio, como lo van a hacer rebote en punto medio o incluso el efectimán, que son estrategias del millón. ¿Listo? O sea, que son estrategias de un poquito más del 100%, pero todo eso lo vamos a ver a su debido tiempo. En este caso, haciendo una pequeña intro del nivel intermedio, vamos a iniciar con lo que viene siendo la estrategia cambio de tendencia al alza Bollinger Bands en hora. ¿Ok? Vamos a ver los requisitos, que en este caso son 5. Se van a dar cuenta que todas las estrategias también de igual manera son muy sencillas. ¿Ok? Entonces, la primera, vamos a tener, debemos de trazar una línea de tendencia de trayectoria del precio bordeando levemente por la parte de arriba la mayor cantidad de puntos posibles de la tendencia bajista. ¿Ok? Recordemos que estamos operando un cambio de tendencia en hora al alza, es porque venimos en una tendencia opuesta a esta, que en este caso vendría siendo bajista. ¿Ok? Ahora, el segundo requisito, ya teniendo esto en cuenta, tenemos primer requisito. El segundo es que el precio rompa esta línea de tendencia. ¿Cómo lo puede hacer? Esto puede ocurrir a través de un salto o durante el día. Durante el día, ¿cómo? Con una vela de confirmación en hora. ¿Ok? Que eso obviamente lo estaremos viendo ahorita en diferentes ejemplos que estaremos viendo en varias empresas. Ahora, recordemos que esta vela debe ser en hora, una vela de confirmación alcista. ¿Ok? Y eso, como les digo, puede ocurrir durante ese día o incluso en un salto, que recordemos, y bueno, ese tema lo van a ver incluso en el avanzado, pero más que nada les comento una vez de que los saltos siempre van a ser mucho más potentes porque cubren más tiempo. ¿Ok? Recordemos que un salto va a ser la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura del día. Entre el día, o sea, el siguiente del día anterior es el precio de cierre y el día siguiente es el precio de apertura. Ya ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Tercero, que el precio rompa la media móvil de 20 periodos en hora y termine con una vela de confirmación alcista. ¿Ok? Y cuarto, vamos a cambiar a la temporalidad 15 minutos y la tendencia debe mostrarse totalmente alcista. Y por último, cuando se cumplen todos estos requisitos, tomamos una posición en call. Cabe aclarar antes que nada que esta estrategia pasa muchísimo más en Bollinger Bands, o sea, de por sí es en Bollinger, ¿ok? Sin embargo, recordemos que siempre les decimos es ver siempre el panorama completo y siempre ver el panorama completo, ¿qué significa? Y se los vamos a repetir en absolutamente todas las clases que vean de aquí para adelante. Ver todos los indicadores que usamos, medias móviles, velas, el volumen, el Gordon Stochastic y pues obviamente Bollinger Bands que tiene un 50% de peso sobre nuestro análisis, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a 3 ejemplos primeramente. El primero va a ser en Tesla, que ya ahorita lo vamos a ver el paso a paso, el detalle a detalle, que es el que ustedes deben de seguir a la hora de identificar directamente esta estrategia. También les voy a dar algunos tips en los cuales ustedes los pueden identificar cuando evidentemente el mercado está abierto y ustedes se pueden beneficiar directamente de esta estrategia. Vamos a ver el Tesla, QQQ, Google, todos directamente de este año, el 2025, y vamos ahora a desmenuzar más que nada todos los requisitos, pero con imágenes y directamente en los ejemplos. Este primer ejemplo que les comento aquí es Tesla el 3 de enero, ¿ok? Y vamos a mirar, en este caso, con el primero. Trazamos una línea de tendencia de trayectoria del precio bordeando levemente por la parte de arriba la mayor cantidad de puntos posibles de la tendencia bajista. Ahora, ¿esto qué significa? Directamente tenemos acá en este punto, ¿vale? Acá, máximo, máximo, máximo y máximo. ¿Listo? Esta línea que nosotros tenemos aquí en el gráfico, ya ahorita les voy a decir también cómo se traza en el TC2000 para que la puedan tener. Aquí ya es una foto directamente tomada en las cuales les marco la línea de tendencia que ustedes deben de identificar y trazar. ¿Listo? Acá directamente nos vamos a encontrar una tendencia bajista. ¿Por qué tendencia bajista? Pues porque el precio evidentemente está aquí bajando. ¿Ok? Ahora, para esta estrategia, antes que nada, en sí no hay un mínimo de días en específico que lo diga la estrategia. Sin embargo, y es supremamente importante que tomen nota de esto, la estrategia siempre se va a dar mucho más potente si la tendencia, en este caso bajista,
¿ok? Aquí se las marco. Si la tendencia bajista lleva más de 5 días. El mínimo por mínimo, mínimo, o sea, a lo bien mínimo que se pueda dar esta estrategia, deben de tener mínimo 3 días de tendencia bajista, pero preferiblemente que sean 5. Si son más de 5 días, muchísimo mejor porque el cambio de tendencia, en este caso el alza, incluso va a ser muchísimo más fuerte, ¿ok? Porque también algo que van a escuchar muchísimo de Joel y les va a decir siempre que entre más tiempo tenga una tendencia, mejor nos tenemos que preparar para una posible corrección, incluso muchísimo más fuerte. Si el precio sube en 100 días, puede bajar lo que subió en esos 100 días, tal vez en 10 días, ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre la corrección va a ser muchísimo más fuerte y más si la tendencia es muchísimo mayor. Pero en este caso vamos a tener como un mínimo de 5 días. Ahora, ¿desde qué punto nosotros empezamos a tomar la tendencia bajista? Desde que el precio empieza a bajar. ¿Ok? Recordemos que una cosa, y se los explicamos en el nivel básico, en el tema de estructura de mercado, que una cosa es la tendencia del precio y la otra es la tendencia de la media móvil o punto medio en Bollinger. Esta línea que nosotros tenemos aquí, brevemente vamos a hacer un recorderis. Recordemos que esta línea que nosotros tenemos aquí es PM, ¿listo? O sea, punto medio. Si esto lo estamos viendo en temporalidad hora, es punto medio en hora, ¿listo? Fijémonos que aquí el precio el día 26 de diciembre, justamente, del 2024, empezó a caer, ¿listo? Teníamos un máximo, empieza a caer, aquí tenemos un día, luego tenemos 2 días. Pero fijémonos que hasta en el tercer día, punto medio, es que se vira a la baja. Acá incluso estaba un poquito alcista y aquí estaba lateral un poquito, pero más que nada estaban 3 días completos. ¿Listo? Así, de bajada. Y ya fue en el tercer día que punto medio empezó a bajar. ¿Desde dónde vamos a contar la tendencia? Desde que el precio empieza a bajar. No desde que la media, sino que desde el precio. ¿Listo? Importante eso. Ahora tenemos un día, 2 días, 3 días, 4 días y 5 días. Ahí ya tenemos el mínimo que se les recomienda directamente a ustedes para el cambio de tendencia en hora. ¿Ok? Y fijémonos aquí, tenemos este máximo con esta vela alcista directamente, que este vendría siendo el sexto día. ¿Ok? Trazamos línea de tendencia, bordando la mayor cantidad de puntos posibles de la tendencia bajista y listo. Primer requisito, ya. Segundo, el precio debe romper esta línea de tendencia. Nota, y aquí se los pongo otra vez. Esto puede ocurrir durante el día o en forma de salto. ¿Cómo así? Acá fijémonos que tenemos esta vela directamente alcista, ¿ok? Que puede parecerse chiquita, nos puede llegar a confundir a veces de que puede ser neutral, pero en realidad es alcista. ¿Listo? No es la ideal, pero siendo una vela verde nos confirma de que está rompiendo como tal esta línea de tendencia. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nuevamente les marco los máximos, máximo, máximo, máximo y el máximo, y fíjense que ya esta vela nace e incluso termina por encima de la línea de tendencia. Ahí ya es una señal para nosotros de que el precio puede estarse cumpliendo todos los requisitos de esta estrategia. Bueno, ya, el segundo más que nada. Ahora tenemos que esperar los otros. Ahora, nos venimos directamente aquí al tercero y dice que el precio rompe la media móvil de 20 periodos en hora y termine con una vela de confirmación alcista. Fijémonos de que aquí nuevamente el marco máximo, 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 máximo y tenemos aquí este máximo. Esta vela justamente que les marco aquí, que fue la vela que nos rompió la línea de tendencia, pero esta vela que nosotros tenemos aquí es una vela alcista. Esta incluso ya nos termina por arriba de la media móvil de 20 en hora o de punto medio, que nuevamente se los pongo aquí. Esto es PMH, que significa punto medio en hora, o la media móvil de 20 en hora, pero directamente en medias móviles. ¿Listo? Recordemos que es la misma línea. Ahorita estamos viendo solamente Bollinger, porque la estrategia en sí solamente es en Bollinger, pero yo te les voy a explicar el por qué es importante que ustedes la vean conjunto medias móviles y Bollinger. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta eso, tenemos ya que el tercer requisito se cumplió. El precio rompió la línea de tendencia y terminó incluso por arriba de la media móvil de 20 periodos o punto medio en hora alcista. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta eso, nos vamos aquí al cuarto requisito. Después de que pasa esos tres requisitos inicialmente, debemos de cambiarnos a la temporalidad 15 minutos. Recordemos que esa
va a estar directamente aquí arribita. Listo, en el TS2000 la vamos a encontrar, 15 minutos, la pinchamos y listo. Ahora, cuando ustedes cambien de gráfico, a los 15 minutos se les va a mostrar la línea de tendencia, que tal cual es la misma que nosotros trazamos ahorita en temporalidad hora, pero les va a aparecer en 15 minutos. Nuevamente pueden trazar los máximos si quieren, pero ya aquí si nos damos cuenta, esta línea amarilla que les marco aquí es directamente punto medio en hora. ¿Listo? O sea, esta línea que vemos aquí. ¿Listo? Fíjense, ahí justamente está perfecto. Esta línea que les marco aquí, o sea, que es punto medio en hora, es esta línea en amarillo que les marco acá. Y esta última velita que está aquí es la última vela en 15 minutos de esta vela en hora. Recordemos que una vela en hora, ¿listo? Son 4 velas en 15 minutos. A excepción de la primera vela en hora, que es directamente solamente 2 velas en 15 minutos porque va de las 9:30 hasta las 10. Pero las demás van de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. Y cada una tiene 4 velas en 15 minutos. Siendo así, nos cambiamos a temporalidad 15 minuticos y la tendencia debe mostrarse totalmente alcista. ¿Y qué nos va a decir cómo está la tendencia? Primero, obviamente el precio, pero también, y muchísimo más importante, punto medio. ¿Listo? Nuevamente les recuerdo, punto medio siempre nos va a marcar cómo está el estado de la tendencia en ese momento en el activo. Ahora, nos pasamos a la temporalidad ya hora nuevamente. Vemos que se termina esa vela en hora directa y en 15 minuticos vemos que antes esté totalmente alcista. Y cuando se cumpla todo eso, vamos a tomar una posición en call. Es lo recomendable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya se cumplen los 4 requisitos y el quinto es tomar acción. ¿Ok? Entonces, nuevamente les marco vela de confirmación alcista. La posición cuando se toma, cuando esta vela termina, inicia la otra. La posición se toma acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Pues un movimiento al alza. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 40 en hora, que ya ahorita lo vamos a ver hasta dónde se dio el movimiento. O incluso si se quieren guiar solamente con Bollinger en hora, que como les digo, estas clases las tienen que repetir a full para que puedan entender esto poco a poco, es que podría llegar hasta el disipador en hora. ¿Ok? ¿Cómo así? Si rompe punto medio en hora y tiene el disipador aquí, podría llegar al siguiente y ahí hasta ahí superar el movimiento o hasta que nos dé el 35% de rentabilidad, que es el que nosotros estamos buscando en este plan, o el 20% o el 10% o el 100%, que incluso todas las estrategias te pueden llegar a dar todas las rentabilidades. Pero más que nada esta estrategia y las que vamos a ver en el nivel intermedio son para el 35%. ¿Ok? Teniendo en cuenta eso, así se opera un cambio de tendencia en hora al alza. Vamos a hacer una breve recapitulación. Primer requisito, trazamos una línea de tendencia bordeando la mayor cantidad de puntos posibles por la parte alta del precio, en este caso es la tendencia bajista. Aquí la trazamos. Segundo, que el precio rompa esa línea de tendencia, lo puede hacer durante el día con una vela de confirmación en hora o a través de un salto. Tercero, que el precio rompa la media móvil de 20 de periodos y en hora y termine con una vela de confirmación alcista. Ok, aquí justamente tenemos esta velita. Y cuarto, debemos de cambiar a 15 minutos y la tendencia debe estar mostrándose totalmente alcista. Cuando pase eso, nos devolvemos a la temporalidad hora, vemos de que se ya terminó de cumplir todo y tomamos acción, en ese caso comprando una posición en call. Ahora, ¿qué strikes podemos comprar? ¿Qué tal? Eso directamente lo van a hacer comprando en el rango óptimo de precio. Que recordemos, en el caso de Tesla, ahorita está aproximadamente como entre Tesla está como entre 90, 180 aproximadamente. ¿Listo? 90, 180 aproximadamente está Tesla. ¿Listo? Entonces eso significa que si este ejemplo es martes, el día 3 ejemplo, nosotros podemos seleccionar tal vez el strike 445 cuando el precio está aquí, ¿no? 445, 440, 435, cada uno un costo promedio como de 90 a 180, que es el rango de precio de Tesla. ¿Listo? Y con esta subida, evidentemente, no se puede valorizarse como de 100 a 135, de 100 a 150. Todo depende, obviamente, del movimiento fuerte que se esté dando en ese caso en Tesla. Si ya tú conoces esa empresa y sabes que el lunes te da X rentabilidad, el martes te da X rentabilidad, el miércoles, jueves, viernes. Obviamente todo eso tienes que irlo guardando para que cuando se presente nuevamente esta estrategia, tú te pongas como una proxy y digas, ah, mira,
Si eso se mueve tanto, me puede dar X rentabilidad. Pero lo que va más que nada vamos a buscar es un 35%. ¿Listo? Entonces, nos vamos directamente aquí al gráfico. Les voy a compartir. 32.000. Entonces, tenemos por acá. El otro ejemplo que les traía era también con QQQ el 3 de enero. ¿Ok? Aquí en QQ, que prácticamente fue la misma fecha en Tesla, listo, tenemos lo siguiente. Acá nos vamos a ir 3 de enero. Como les digo, esto lo pueden buscar en medias móviles o Bollinger, especialmente en Bollinger, preferiblemente para que la estrategia sea más clara. Entonces, fijémonos aquí que tengo esto aquí trazado, línea de tendencia, y aquí ya les voy a explicar todo el movimiento que pasó. Entonces, venimos por aquí a Bollinger, vamos a quitar esto por aquí y vamos a ampliar el gráfico. Ahora, QQQ, tenemos de que a partir del día 27 aproximadamente el precio empieza a caer, o incluso pueden tomar el día 26 como primer día que empieza la caída. Tenemos un día, tenemos 2 días, tenemos 3 días, tenemos 4 días y tenemos 5 días. ¿Vale? Ya tenemos por lo menos el mínimo recomendable que es para operar esta estrategia. Tenemos, para nosotros hacer nuestra línea de tendencia, debe ser con esta herramienta, se las marco aquí, que es la de Trendline, ¿listo? Ahí, espérame, esa línea ahí, ¿vale? Esa línea es la que nos va a servir a nosotros para marcar esta línea de tendencia que estamos viendo, que es supremamente importante. Aquí les marco LT, significa línea de tendencia, ¿listo? Ahora, en este punto, la vamos a marcar desde aquí, si quieren la borro, para que la podamos hacer entre todos. Tenemos lo siguiente, punto máximo y bordeamos la mayor cantidad de puntos posibles por la parte alta del precio. Parte alta, recordemos esta parte baja del precio por aquí. Ahora, una vez la hemos trazado, obviamente, puede que a veces ustedes la tracen así, digan, mira, rompió, está bien, pero más que nada, ustedes la van a trazar es contando el mínimo de días, que son 5, y preferiblemente que la línea de tendencia no cruce el precio, o sea, que no haga esto, ya lo vimos también en la clase de líneas de tendencia, que no lo cruce, sino que lo respete. ¿Vale? Milimétricamente puede que muchas veces el precio, digamos que baje, puede que suba un poquito y luego nuevamente baje o nuevamente sube, lo respeta milimétricamente y baja, o incluso puede venir aquí, no llega, pero lo respeta, eso es un toque, o nuevamente puede que lo rompa un poquito y nuevamente viene. Todo eso se considera como un rebote y así nosotros podemos trazar nuestra referente línea de tendencia, ¿ok? Ahora, siendo así, nuevamente máximo, 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 máximo. Ya tenemos un día, tenemos 2 días, tenemos 3 días, tenemos 4 días y tenemos 5 días. ¿Listo? Una vez teniendo eso claro, ya tenemos los dos requisitos. Ahora, el tercero es que debemos esperar que se dé una vela de confirmación que alcista. Ahora, esta vela, fíjate de que aquí esto es el 2 de enero del 2025 y aquí QQQ el día 3 hace un salto, porque un salto, aquí lo podemos apreciar. Recordemos que un salto va a ser la diferencia entre el precio de cierre del día anterior y el precio de apertura de ese día. Tenemos este máximo por aquí, perdón, o sea, el precio de cierre en este punto, el marco precio de cierre y precio de apertura. ¿Listo? Precio de apertura. Ahora, fijémonos cómo el activo claro rompe esta línea de tendencia bajista que traía de los 5 días. No, antes se los marco. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá el precio, fíjense cómo abre justamente en punto medio en hora. Nuevamente les marco esto por aquí. Punto medio en hora. ¿Listo? Abre justamente ahí. Y fíjense cómo el salto me rompe la línea de tendencia. Perfecto. Aquí está el saltico, es esta diferencia que hay entre el precio de cierre y el precio de apertura. Y con ese salto debemos esperar una vela de confirmación en hora, ¿ok? O sea, esta vela. Y cuando termine es que nosotros tomamos posición aquí. Y ahí nosotros compramos un call. Bueno, incluso los voy a poner en verde. ¿Entienden? Un call. ¿Listo? Ahora, en QQQ, rango de precio. Está como entre 40 a 60 aproximadamente QQQ. Por ende, ustedes pueden seleccionar tal vez el strike 5.19, el 5.20, el 5.21, el que esté dentro del rango de precio entre esos 40 y $60 que vale QQQ directamente con el rango de precio. ¿Listo? Recordemos que QQQ vence todos los días. Eso significa que nosotros seleccionaríamos la fecha de expiración del 3 de enero. Bueno, en su momento. ¿Listo?
Eso por esa parte, en este caso de los índices. Recordemos si es que Tesla y se está presentando la confirmación el lunes, seleccionamos fecha de expiración del viernes, porque vence todos los viernes. ¿Ok? Ahora, siendo así, fijémonos de que aquí ya les muestro que el movimiento se dio. Ahora, lo que les decía ahorita, ¿hasta dónde nosotros vamos a operar ese movimiento? Primero, hasta que nos dé el 35%. ¿Listo? Que por ello él siempre les inculca muchísimo a ustedes manejar un límite. ¿Listo? Dejar ese límite para que cuando ustedes abran la posición, lo hagan, o sea, compren en Market Day, luego le pongan el límite de venta y eso que se ejecuta el 35% de rentabilidad, que es lo que ustedes están buscando. ¿Vale? Y después de eso, entramos aquí y posiblemente con esta subida que hizo QQQ, como en este punto, puede que nos haya dejado el 35%. Si seleccionábamos fecha de expiración del 6, bueno, posiblemente nos hubiera dejado más de un 100%. Pero la idea es, en los índices, seleccionar la fecha de expiración de ese mismo día. Ahora, lo que les decía también era de que ustedes se pueden guiar por operar el movimiento hasta el siguiente disipador. Ejemplo, siempre esa estrategia, ustedes van a dar cuenta, este es un tip ya un poquito más avanzado, pero es importante que lo tengan en cuenta, es que cuando venimos en una tendencia bajista, el precio se va a encontrar muy cerca a la media, bueno, al disipador inferior en este caso. ¿Eso qué significa? Que el precio va a querer pasar del disipador inferior al disipador superior. ¿Cómo lo va a hacer? Pues que se cumplan todos los requisitos de la estrategia, esperamos esta vela de confirmación en hora, y ahí justamente se puede operar el movimiento de aquí hasta el disipador superior. ¿Listo? Aquí les pongo disipador superior. Es esta línea. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque posiblemente la volatilidad esté cerrada, el disipador tal vez sea un techo para el precio y ahí pueda tal vez frenarse. ¿Ok? Ese puede ser un punto de salida. Ahora, otro, pues nos vamos directamente aquí a medias móviles y vemos prácticamente el mismo ejemplo. Trazamos línea de tendencia, ¿listo? Y fíjense, podemos entrar en ese punto, ¿vale? Y nos podemos salir cuando llegue aquí a 40. ¿Por qué? Porque es un techo. Recordemos en la clase medias móviles lo vimos. 40/20, tendencia bajista. ¿Cierto? Eso significa que el precio viene en la parte de abajo y empieza a subir, tanto 20 como 40 van a ser un techo. Si nosotros queremos operar esta estrategia, vamos viendo, rompe un techo, o sea, rompe aquí el precio, tin, listo, viene el siguiente, rompe el otro techo, bueno, operamos hasta el siguiente y así. Pero aquí debemos esperar que rompa 20, que en su momento era un techo, y operamos hasta 40, ¿ok? Es como una guía que les puede servir a ustedes para operar esta estrategia, o se pueden guiar solamente por Bollinger. Recomendación: siempre vean los dos gráficos, medias móviles y Bollinger, ¿ok? Y después de repetirles eso, vamos a pasar con el último ejemplo, que en este caso vendría siendo Google, el 13 de febrero, ¿ok? Aquí vamos a ver otro panorama también. Tenemos febrero, tin. Ahora, fíjense que aquí el movimiento o directamente el panorama cambia un poco. ¿Por qué? Google tenemos 13 de febrero del presente año, 2025. Ahora, vamos a identificar ese movimiento al alza que se dio y por qué aquí se dio la estrategia. ¿Ok? Ahora, venimos por aquí. Listo. Tenemos el precio viene cayendo ¿desde cuándo? Bueno, desde el 4 de febrero. Listo. O podemos decir que está cayendo desde el 5 de febrero. Ustedes pueden trazar una línea de tendencia, algo así. No sería lo ideal, ¿vale? ¿Por qué? Claro, está tocando este máximo, pero que piense que aquí ya lo rompió más que nada. ¿Listo? Y si lo rompe, pues ya no sería como tan claro. Entonces podríamos nosotros trazar la línea de tendencia no desde acá, sino desde aquí. Es mejor, ¿vale? No rompe el precio, lo respeta. Y aquí trazamos máximo, máximo, bueno, máximo. Aquí se acerca, máximo, máximo, máximo. ¿Listo? ¿Cuántos días de tendencia tenemos? Lo pueden poner desde aquí o desde acá o desde acá. Recomendación donde lo vean más claro. En este caso el precio empieza a caer desde aquí. Sería primer día, 2 días, 3 días, 4 días, 5, 6 días. ¿Ok? Ahora, importante, una frase que les vamos a dejar siempre en todas las estrategias también de aquí para adelante y se la tienen que aprender, ¿ok? Porque puede que ya muchos de ustedes, incluso los que ya llevan más tiempo, estén repitiendo todas estas clases y ya se las sepan, incluso me lo pueden poner ahí en los comentarios, de que siempre el panorama es distinto, nunca igual, solo parecido. ¿Eso qué significa? Que el panorama obviamente siempre va a ser distinto. ¿Por qué? Porque tú estás operando en un día diferente, te sientes tal vez diferente, estás operando una empresa diferente, estás seleccionando un strike price diferente a un costo diferente,
tal vez estás operando a una hora diferente, ¿ok? Por eso es que nunca es igual, solamente es parecido. Te puedes basar en este caso a lo que directamente hace el mercado antes, porque para nosotros poder predecir el futuro, para que Joel directamente haya creado todo este tipo de estrategias, debió haber que estudiado el pasado. ¿Para qué? Para, en ese caso, crear diferentes patrones que se repetían y mientras más se repetían, sacaba probabilidades y eso se convierten en estrategias. ¿Vale? Ahora, vamos ahora sí directamente a lo que vienen siendo los requisitos después de abrir como tal este paréntesis, ya lo cerramos. Ahora, tenemos 6 días de tendencia, perfecto. Primer requisito, cerramos línea de tendencia, nos damos cuenta que es una tendencia bajista, precio cayendo y directamente después el precio viene por aquí y fíjense cómo esta vela nos rompe tanto la línea de tendencia como punto medio. Ahí entonces ya es mucho más potente. ¿Listo? Fíjense que aquí la volatilidad está cerrada. En ese panorama, ¿qué podemos encontrar? Ah, bueno, no, que la volatilidad está cerrada, no es recomendable entrar. Listo, ahí no es recomendable entrar. ¿Por qué? Porque la volatilidad está cerrada. Si nos cambiamos a 15 minuticos, vamos a ir por aquí. Fíjense cómo la volatilidad ya se encontraba alcista, abierta. Ahí justamente puede llegar a tomar posición. Pero algo importante es que si ustedes están viendo este panorama, pueden esperar, como les digo, a que termine esta vela y abra la siguiente. Y cuando abra la siguiente, si hace un intento de abrir volatilidad, se puede entrar. ¿Pero por qué? Siempre y cuando la volatilidad en 15 minutos esté abierta. ¿Ok? Ahora, esta posición. Nuevamente, esto fue un día jueves. Eso significa que si tú tomas una posición aquí, apenas cerró esta vela, y si subió todo esto, un 0,50% en Google un jueves, te puede generar casi un 35%. ¿Listo? Entonces, ese movimiento lo pueden dejar ahí, ¿sabes? 35% y listo. Ahora, ¿por qué les comento este panorama? Porque muchas veces les puede pasar de que la volatilidad está tan cerrada que a veces el movimiento no se puede dar tan fuerte. Ejemplo, si la volatilidad, digamos que estuviera como por aquí, directamente como por acá, y la volatilidad se hubiera abierto más, esto incluso podría haber hecho un movimiento más fuerte al alza. ¿Pero por qué? Porque la volatilidad estaba más abierta. Y recordemos que lo que nos va a decir hacia dónde va a ir el precio, que es punto medio, que en este caso estamos en hora. ¿Ok? Pero aquí se cumple la estrategia. No es el panorama ideal, pero se cumple. ¿Listo? Panorama ideal siempre va a ser como el que vimos directamente en Tesla. ¿Listo? El día 3 de enero. Venimos por aquí. Fíjense que la volatilidad aquí ya los disipadores están más abiertos. Eso significa que tiene más campo de hacer un movimiento. ¿Sí ven? Entonces, acá directamente tenemos línea de tendencia, ¿vale? El precio rompía, tin, pero había más campo, por ende el movimiento fue mayor. Si nos pasamos a Google, piense que la volatilidad estaba cerrada, por ende el movimiento fue más chiquito, pero aún así te hubiera dado la rentabilidad por el día. ¿Por qué? Porque era jueves y vencía los viernes. Recordemos que entre menos tiempo tenga un activo, ¿vale? O sea, entre menos tenga de expiración un activo, independientemente del movimiento, te va a dar mayor rentabilidad o si se viene en contra, te va a desvalorizar el contrato muchísimo más rápido, más que nada por el factor tiempo. ¿Ok? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, esa más que nada es la estrategia de el cambio de tendencia en hora, en este caso al alza, Bollinger Bands, pero recordemos también siempre ver el panorama completo. Bollinger, medidas móviles, volumen, Gordon Stochastic, las velas, cuando son alcistas, neutrales, cuando realmente te conviene entrar, cuando realmente no, si hay noticia, etcétera. Todo eso te lo va diciendo la experiencia y entre más tú lo operes, la estrategia, más la vas a entender.